Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestra cápsula semanal para Rompimiento TV de medicina. En este caso vamos a hablar de osteoporosis. Osteoporosis es un padecimiento en el que hay un desequilibrio entre las células que producen hueso y otras que la destruyen. De tal manera que en este tipo de problemas lo que ocurre es que el hueso empieza a perder densidad, empieza a hacerse más frágil. Hay ciertos padecimientos que pueden dar mayor énfasis a esta enfermedad y la pueden agudizar, de tal forma que de los grupos que más afectan a veces son las mujeres posmenopáusicas. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico para poder dar un tratamiento, porque siempre va a ser un tratamiento que más que quite síntomas, nos va a ayudar a prevenir complicaciones importantes. Las complicaciones que se obtienen o que se presentan son fundamentalmente en determinadas áreas del cuerpo y que sí pueden disminuir la movilidad y la calidad de vida de las personas. Casi siempre esto ocurre en la sexta década de la vida. Complicaciones más importantes serían, por ejemplo, el aplastamiento vertebral. Si las vértebras se aplastan, pero no se aplastan de forma asimétrica, sino se aplastan de forma triangular, de tal forma que se disminuye la estatura y aparte se va haciendo como decimos nosotros, una joroba, porque se va inclinando la columna vertebral hacia adelante. Evidentemente, independientemente de la cuestión estética, es la cuestión de dolor, porque se comprimen las raíces nerviosas y eso causa dolor importante que requiere a veces de tratamientos más intensivos en las áreas de clínica del dolor. Otra área importante que se fractura con facilidad son las caderas. La cadera, el hueso del fémur que viene en el muslo, tiene un cuello, una parte que es más delgada. La cabeza del fémur se inserta en lo que es la pelvis y el cuello de ese hueso, es el del fémur, es más delgado abajo de la cabeza del fémur. Entonces es un área muy fácilmente se fractura y eso es muy común, sobre todo en estas temporadas del año, de tal manera que ahí no queda de otra más que hacer o colocar una prótesis de cadera. Por eso tenemos que tratar de evitar que el hueso vaya perdiendo su densidad y su fortaleza. Como les decía, el grupo más afectado son las mujeres posmenopáusicas. En este caso, toda la disminución de hormonas va a provocar un aumento en la actividad de los osteoclastos, que son los que destruyen hueso, y va a disminuir la actividad de los osteoblastos, que son los que forman el hueso. Hay algunas alternativas de tratamiento para este problema. Y afortunadamente son varios tipos, casi como para cada grupo de pacientes. El más común o el que usamos casi de primera elección son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son finalmente medicamentos que van a tratar de incluir o de capturar calcio en el hueso. Tenemos bifosfonatos que son orales, pueden ser diarios, semanales, mensuales, ¿no? Y también tenemos la presentación intravenosa que se pone cada año, se coloca a través de la vena, cada año también eso puede ser muy útil para los pacientes que no pueden tolerar los bifosfonatos orales, porque estos casi siempre van a alterar a los pacientes que tienen hernia hiatal o esofagitis, porque se absorben con mucha lentitud, entonces hay que tomarlos prácticamente en ayunas y con bastante agua, y esperar por lo menos 2 horas a que se absorba. Entonces, pacientes con este tipo de padecimientos, preferible mejor el tratamiento intravenoso. Hay algunos otros medicamentos que están muy en boga actualmente, que son los inhibidores de osteoclastos. El Denosumab es un medicamento que se aplica de forma subcutánea, como si fuera una vacuna o una insulina, en el abdomen y se puede aplicar cada 6 meses. El problema con este medicamento, porque este medicamento lo que hace es evitar que crezcan los osteoclastos de tal manera que eso evita que el hueso se reabsorba. La problemática es que hay que usarlo de forma continua, porque al suspenderlo existe una alta probabilidad de que haya alguna fractura vertebral. Entonces el paciente tiene que saberlo cuando decide junto con el médico qué medicamento vamos a usar para esta enfermedad. Existen otros medicamentos que son los agonistas de receptores de estrógenos. Estos son, por ejemplo, el raloxifeno. Son medicamentos que se meten en el receptor donde entran los estrógenos y finalmente evitan que el hueso se vaya perdiendo, pero evita también los efectos colaterales de los estrógenos orales. De tal manera que es un buen medicamento, es una buena opción, sobre todo cuando hay mujeres que han tenido o que tienen alto riesgo de cáncer de mama,
ya sea que algún familiar por la rama materna haya tenido cáncer a edades tempranas de mama, pues es factible que ella lo pueda tener, entonces el raloxifeno es una buena opción. Hay otros medicamentos como los anabólicos, de ahí hablaremos del teriparatide y del romosozumab, que son medicamentos que al final de cuentas también hacen que se produzca más hueso y tienen un efecto más o menos rápido. Sobre todo se utiliza cuando tenemos pacientes de alto riesgo que tienen una densidad ósea muy baja. Esto lo medimos regularmente en las densitometrías óseas. Cuando ustedes revisan ahí en el resultado de la densitometría, viene una parte donde vienen cifras ya sea positivas o negativas y que nos hablan de qué tanto se ha disminuido el hueso. Cuando es menos de 2.5, ahí decimos que el paciente tiene mayor riesgo de fracturas. Y si ya tuvo alguna fractura con golpes leves, pues ya eso lo pone como un paciente de alto riesgo. Y para ello sí sería indicado este tipo de medicamentos. Otro que también puede usarse con frecuencia es la calcitonina. La calcitonina finalmente lo que hace es, tiene un efecto rápido y mejora a veces el dolor provocado por las fracturas vertebrales. Entonces es otra muy buena opción. También es inyectado, también un poco caro, pero al final de cuentas sirve mucho para cuando hay fracturas de vértebras y se acompañan de dolor intenso. Hay algunos otros padecimientos porque uno diría, bueno, entonces nada más esto es problema de las mujeres posmenopáusicas. No, también el hombre puede tener de alguna forma también osteoporosis, sobre todo cuando se utilizan medicamentos para, por ejemplo, la hipertrofia prostática, como son los antiandrógenos, las enfermedades con exceso de corticoide, como puede ser la enfermedad de Cushing, o a veces se utilizan corticoides de forma continua y a dosis altas, que pueden provocar osteoporosis tanto en hombres como en mujeres. La quimioterapia, el cáncer de hueso, son problemas que también pueden provocar osteoporosis en un grupo que no tiene nada que ver con las mujeres posmenopáusicas. De tal manera que, recuerden, esto básicamente es tratar de diagnosticarlo para evitar las fracturas que comúnmente se presentan después de los 60, 70 años y que realmente complican mucho la calidad de vida de los pacientes y de la familia que rodea al paciente. Espero que esto les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario lo aceptaremos con mucho beneplácito y aquí nos estaremos viendo en la siguiente semana con otra cápsula para Rompimiento TV. Gracias.